La ciencia parece tener buenas evidencias y evidencias muy tangibles de que la Tierra tendría alrededor de 4.500 millones de años de edad. Y en contraste, la Biblia cuenta que la creación duró 6 días y también nos cuenta que el primer hombre creado en el sexto día de la creación vivió 930 años. Así que si hacemos la cuenta desde el nacimiento de Adán a la fecha actual, podemos tener un estimado de alrededor de 6.000 años, más o menos. 5.781 años, según los judíos. Es una diferencia de una dimensión abismal. Hay una brecha tremenda entre la cifra de la ciencia y la cifra que podemos calcular con la Biblia. Entonces nos podemos dar cuenta fácilmente que el conocimiento a través de la ciencia y el conocimiento a través de la Biblia aparentemente son incompatibles, cuando menos en ese punto. Ahora bien, muchos cristianos han desarrollado teorías en base a versos bíblicos, versículos bíblicos, que parecen armonizar el relato bíblico con el relato científico. Con esas teorías pueden explicar cómo Dios pudo haber creado la Tierra a través de miles de millones de años. Y una de esas teorías es francamente fascinante. Según esta teoría, la ciencia misma habría comprobado que antes de Adán y Eva existió otra civilización creada por Dios, pero que vivió muchísimos millones de años antes que ellos, y que el fin de esa civilización fue muy dramático. Yo soy Daniel Torres, y esto es Cristianos contra el Mundo. Hola, Dios te bendiga, bienvenido al capítulo número 3 de este podcast, Cristianos contra el Mundo. Te saluda tu hermano que te ama, Daniel Torres. El día de hoy estaremos analizando una teoría francamente fascinante. A mí me parece muy fascinante. Esa teoría se llama la teoría de la brecha. Luego, en Pregúntale al Hermano, vamos a estar contestando algunas interesantísimas preguntas. Por ejemplo, ¿puedo casarme si me desagrada la idea de tener hijos? En el capítulo anterior presenté una pregunta muy similar, pero esta pregunta tiene un giro en la trama muy interesante. Otra pregunta es, ¿por qué Dios no me sana si se lo he pedido tanto? Es una pregunta que yo sé que muchos cristianos tienen. Otra pregunta es, a veces personas, que en realidad no es una pregunta, es un comentario que me dejaron en Instagram, pero me pareció muy interesante. El comentario dice así: a veces personas no casadas que viven juntas tienen una relación más fuerte que muchos cristianos casados. ¿Tú lo has visto? Yo también lo he visto, aparentemente. ¿Cómo podemos responder los cristianos a esa afirmación? Pues bueno, eso es algo que estaremos respondiendo en Pregúntale al Hermano. También, ya sabes, vamos a tener los anuncios del podcast, del canal o de los canales y de la convocatoria que estoy haciendo a todos los creativos en el Señor. Así que espero que este episodio te resulte interesante. A mí me resulta muy interesante. Pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Como los científicos, la ciencia humana parece tener evidencias muy sólidas de que la Tierra tiene varios miles de millones de años de edad. Muchos cristianos han desarrollado teorías que desarrollan, supongo yo, que de buena fe, de buena voluntad, para tratar de armonizar el relato bíblico con esas supuestas evidencias científicas. Una de esas teorías se llama la teoría de la brecha. En esto hay que poner mucha atención para saber de qué se trata esta teoría. La teoría de la brecha se llama así porque se supone que en el relato bíblico de la creación, entre el versículo 1 del primer capítulo y el versículo 2 del primer capítulo, hay una brecha de varios millones de años. Mira, la Biblia dice en el capítulo 1 del Génesis, versículos 1 y 2, pon atención para que veas qué interesante es esta teoría. Dice la palabra de Dios, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el versículo 2, la teoría de la brecha supone que entre el versículo 1 y esto que vamos a leer, pasaron varios millones de años que no están escritos. Y dice el versículo número 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Probablemente ya te has hecho esta pregunta, y si no te la has hecho, te la voy a hacer, porque es una pregunta realmente intrigante y es lo que llevó al desarrollo de esta teoría. Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, si en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿por qué la creó desordenada y vacía? Dios creó una tierra desordenada. Sabemos que tenemos un Dios de orden. Entonces, nuestro Dios, que es perfecto en todo aspecto,
habría creado una tierra desordenada. Según los teóricos de la brecha, el versículo 1, el que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de una creación en esta tierra, en este planeta, pero que fue una creación previa a Adán y Eva, muchos millones de años antes que Adán y Eva. Y dicen que el versículo 2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ellos señalan, los teóricos de la brecha señalan que ese versículo narra cómo quedó la creación previa. Señalan que ahí dice la Biblia en qué estado quedó la tierra después de que el Señor trajo juicio sobre esa creación y la destruyó con un diluvio, el diluvio de Lucifer. Y que esas aguas de las que habla ese versículo, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ellos dicen que esas aguas son las aguas del diluvio, de ese diluvio previo a Adán y Eva, y obviamente previo a Noé. ¿Cuál es la explicación de los teóricos de la brecha con respecto a ese diluvio? Resulta que en ese momento, en esa creación, Satanás era el gobernante de esa tierra. Y en esa tierra vivían unos seres, una civilización de seres muy parecidos a los seres humanos actuales, pero que no tenían alma. Y entonces en algún punto de la historia de esa civilización, Satanás se rebeló contra Dios. Con esa rebelión el pecado entró en el universo y esa rebelión fue la que trajo el juicio de Dios sobre esa civilización en forma de un diluvio y los destruyó. Entonces las aguas de las que habla el versículo 2 son el resultado de ese diluvio y debido a ese diluvio la tierra quedó desordenada y vacía. Pero al principio, en el versículo 1, millones de años antes, Dios había creado los cielos y la tierra de una manera perfecta. Y como resultado se supone que los fósiles que vemos en la actualidad de las plantas, los animales y esos seres humanoides que vemos el día de hoy fosilizados, son el resultado de esa catástrofe, de ese diluvio. En ese entonces se supone que es cuando vivieron los dinosaurios también. Y se supone que los seres de esos fósiles no tienen ninguna relación genética con los seres vivos del día de hoy. Es decir, según esta teoría, los animales de ahora no descienden de esos animales y los humanos de ahora no descienden de esos seres que vivieron antes de Adán y Eva. Ahora bien, no sé qué pienses tú, hermano o hermana que me estás escuchando, pero a mí me parece una historia fascinante. Y no solo eso, sino que todo cuadra, todo cuadra. De esa manera se puede armonizar bastante bien el relato científico con el relato de la Biblia de la creación. Es una historia bastante bien estructurada. Hay unas cosas que tengo que decirte. No todos los teóricos de la brecha piensan que hubo un diluvio. Algunos piensan que sí hubo una rebelión de Satanás y que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, la Biblia narra que Satanás fue arrojado a la tierra, que en ese momento, cuando fue arrojado a la tierra, fue cuando vino la destrucción sobre esa civilización, sobre esa creación. Ahora, para tratar de armonizar el relato científico con el relato bíblico, en la iglesia cristiana se han desarrollado varias teorías. La teoría de la brecha es solo una de ellas. Pero existen varias teorías. Por ejemplo, está la teoría de el día era. El día era habla de que cada día de la creación es una era en realidad, que la descripción de días en la Biblia es una metáfora de eras de creación. Y la otra teoría, cuando menos de las que yo conozco, se llama la teoría de la evolución teísta. La evolución teísta es la misma evolución que narra el relato científico, solo que tiene como Dios como autor de esa evolución. Pero la mayoría de los teóricos de la brecha están de acuerdo con el relato tradicional del cristianismo conservador tradicional, que dice que la creación efectivamente ocurrió en 6 días literales. Yo suscribo a esa creencia de que el Señor creó efectivamente todo lo que creó en 6 días. Pero entonces, para los teóricos de la brecha, los versículos 1 y 2 describen la creación y el estado en el que llegó a estar la creación previa, antes de Adán y Eva, muchos millones de años antes de Adán y Eva. Y del versículo 3 al versículo 31 del libro de Génesis narra nuestra creación. En ese punto, según los teóricos de la brecha, en el versículo número 3 del Génesis, Dios lo que hizo fue recrear la tierra, regresarla al estado al que se encontraba antes de esa destrucción, de la primera civilización, de la primera creación. Pero como te decía, mi postura es la de la teoría de la creación de la tierra joven. ¿Qué es eso? Yo pienso que la Tierra tiene alrededor de 6,000 años de edad. Y no solo la Tierra, sino toda la creación. Tengo argumentos lógicos para defender esa postura, pero prefiero utilizar los argumentos bíblicos. Los que creemos en la Tierra joven, vemos el relato del libro de Génesis y lo leemos como leyendo narración clásica hebrea. ¿Cómo es eso? Mira, en la Biblia
la Biblia, los 66 libros canónicos de la Biblia. Son 66 libros distintos y en esos libros existen muchos estilos literarios. También existen muchas figuras literarias. Entre los 66 libros está la poesía, la narración, las epístolas, la profecía y también tiene muchas figuras literarias. Por ejemplo, tiene parábolas, tiene símiles, tiene ilustraciones, tiene muchas figuras literarias. Y cada uno de esos estilos literarios y esas figuras literarias, como por ejemplo la metáfora, se deben de leer como metáfora. Entonces yo pienso que si el Señor nos dejó tantos estilos literarios, Él decidió dejar su libro de esa manera, su compilación de libros de esa manera, así es como debemos de leerlos. El Señor tuvo un propósito al hacerlo de esa manera. Y yo creo que la Biblia sí se debe de leer de manera literal, pero no de manera literalista. No todo en la Biblia es un lenguaje literal, pero la Biblia literalmente quiere decir lo que dice. Yo creo que el libro de Génesis, la narración de la creación en el libro de Génesis, sí se debe de leer de manera literal. Entonces, leyéndolo en el estilo de narración hebreo, el capítulo 1 del Génesis, el versículo número 1 del primer capítulo, el versículo número 1, es un resumen de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces del capítulo 12 en adelante, la narración empieza a hacer un desglose paso a paso y cronológicamente de cómo ocurrió ese proceso de creación. Ese es un estilo de narrativa clásico. Mira, hice una lista de 4 argumentos bíblicos a favor de la teoría de la brecha. Y de hecho, cuando estaba haciendo la investigación para este podcast, contesté, eran 4, 5 o 6, no recuerdo cuántos argumentos eran exactamente, pero los contesté todos bíblicamente, los refuté todos bíblicamente. Aquí los tengo para leerlos. Nada más que me parece demasiado. Mira, mi propósito con este video no es profundizar en esta teoría. Mi propósito es otro. Mi propósito es el siguiente. Mira, la frase, y la tierra estaba desordenada y vacía, es verdaderamente intrigante. Sí, a mí me parece intrigante, muy intrigante esa frase. Y quiero hacer mucho énfasis en eso porque me gustaría que nos pusiéramos en los zapatos de los hermanos en Cristo, que sí creen en la teoría de la brecha. Tenemos esa frase intrigante y también tenemos las supuestas evidencias científicas de que la Tierra tiene millones de años de edad. Es fácil darse cuenta cómo uno puede llegar a teorías de ese tipo. Yo creo que es algo muy natural del ser humano tratar de buscar explicaciones. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Y cuál es el propósito de este podcast? Hay hermanos en Cristo, por ejemplo, un hermano al cual yo amo profundamente. No lo conozco, no tengo el placer de conocerlo en persona, el honor de conocerlo en persona, pero lo he escuchado predicar. No coincido en todo con él, pero sé que es una persona que ama a Cristo. Y el que ama a mi Señor tiene mi amor. El que ama a mi Salvador tiene mi amor. Y ese hermano cree en la teoría de la brecha. Ese es nuestro hermano Alducín, el pastor Armando Alducín. Y entonces he visto comentarios en la red. Ya sabes cómo se vuelven las personas de valientes en el anonimato, cuando no dan la cara para sostener lo que dicen. Y he visto comentarios muy feos de supuestos cristianos en contra de otros hermanos que sí creen en la teoría de la brecha. La teoría de la brecha no es de ninguna manera una teoría primaria del cristianismo. Ni la teoría de la brecha, ni el rapto, ni ese tipo de cosas son doctrinas primarias de la fe cristiana. No deben de causar división entre nosotros. Y ese es realmente mi propósito. Pero ahora bien, yo creo que es necesario apegarse al relato literal de la creación de 6 días. Yo creo que eso representa algo muy hermoso. Representa adoración a nuestro Señor. Déjame explicarte a qué me refiero. Mira, primero, dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, versículo 11, dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos. En 6 días. En 6 días dice Éxodo que creó todo lo que existe. Eso que llegó a existir, ese todo que llegó a existir que Dios hizo, debe incluir forzosamente a Satanás, o a lo que conocemos ahora como Satanás. Por supuesto que los cristianos estamos de acuerdo en que Satanás debió haber caído en pecado antes que Adán y Eva, porque Satanás fue el que tentó a nuestros padres Adán y Eva. Satanás es la serpiente antigua, entonces debió de haber caído antes que ellos. Pero los teóricos de la brecha dicen que Satanás cayó entre el versículo 1
y el versículo 2 del primer capítulo de Génesis. Y los que creemos en la tierra joven, en el relato literal de la Biblia, creemos que Satanás cayó después, en algún momento después del versículo 31. ¿Por qué? Porque el versículo 31 del primer libro de Génesis, del capítulo 1, del primer capítulo de Génesis, no el primer libro. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La Biblia afirma que Dios, después de que vio todo lo que había hecho, y ese todo debió de haber incluido a Satanás a fuerzas, porque Satanás es un ser creado, dice que él vio todo lo que había hecho, y he aquí era muy bueno. Si el punto en la narrativa de la creación en el que Satanás cayó hubiera estado antes del versículo 31, es decir, que Satanás hubiera caído entre el versículo 1 y el 2, en la primera supuesta creación, entonces Dios, si hubiera visto en retrospectiva todo lo que había creado, no hubiera sido todo muy bueno, porque obviamente, al existir los fósiles, debido al diluvio que fue el juicio de Dios contra aquella creación, entonces, en el universo creado por Dios, que Dios vio que hasta este momento era muy bueno, en ese universo ya hubiera existido el pecado, la muerte y la enfermedad. Todo lo que hubiera visto Dios no hubiera sido muy bueno. Pero mira, ¿por qué creo que creer en el relato literal de 6 días de la creación es un acto de adoración? Un acto de adoración hermosa para nuestro Señor. Mira, dice Proverbios 30 del 5 al 6. De hecho, es una advertencia, y es una advertencia muy, muy seria. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Primer punto, toda palabra de Dios es limpia. Nuestros pensamientos, nuestras teorías no son limpias. Toda palabra de Dios es limpia. Y entonces agrega, Él es escudo en los que en Él esperan. ¿Esperan qué? Todo. Redención, vida eterna, respuestas a las dudas que tenemos. Y entonces agrega, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, una manera de no esperar en el Señor es añadirle a sus palabras. Que yo sepa, hasta el momento no se ha compilado una Biblia que incluya la teoría de la brecha. Existen Biblias de estudio, la Scofield es una Biblia de estudio muy popular que incluye la enseñanza de la teoría de la brecha, pero en sí mismo en el texto bíblico todavía no se ha escrito ninguna Biblia. Entonces, alguien podría decir, no, pues es que no se le está agregando. Es una teoría paralela al escrito bíblico. Pues sí, pero dice el Señor que todo lo oculto es del Señor y todo lo revelado es para nosotros, para nuestra descendencia, para que andemos en obediencia. Y también nos dice que no deberíamos de pensar más allá de lo que está escrito. Ahora, no estoy diciendo que sea un problema tener imaginación, ni hacerse esas preguntas. El problema es crear doctrinas supuestamente bíblicas que respaldan esas teorías. Eso a mí me parece un problema. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, según lo que me dice la palabra de Dios, estar añadiendo teorías paralelas al escrito de la palabra de Dios bien puede calificar ante Dios como añadirle a su palabra. Y Él es escudo de los que en Él esperan, los que no le añaden a su palabra. Va a decir el mundo, eres un tonto por creer en una teoría que en el texto bíblico que escribieron unas personas hace muchísimo tiempo y eran completamente ignorantes de la ciencia. ¿Vas a creer en ese relato de que la Tierra fue creada en 6 días? Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta distancia entre las estrellas? Hay millones de años luz entre estrella y estrella. ¿Cómo puedes creer ese relato bíblico de la Tierra de 6 días? De la creación de la Tierra de 6 días, quise decir. Bueno, pues es lo que leo y yo creo. Al final, el Señor va a ser mi escudo. Al final, el Señor va a revelar la verdad. Yo voy a esperar en Él. La teoría de la brecha, aunque nos parece convincente y como que todo cuadra, los científicos no la aceptan. Los cristianos están tratando de armonizar algo para poder estar de acuerdo con los científicos, y los científicos se ríen de esas teorías. Y yo no creo que el Señor vaya a ser escudo de esas teorías. Y además, no es el deber de los cristianos armonizar la palabra de Dios con la ciencia. Es el deber de los científicos armonizar sus descubrimientos con el relato de su creador. Si quieren encontrar respuestas, pues que ellos estudien y traten de armonizar sus teorías, sus descubrimientos, con la palabra de su creador. El que merece el temor es el Señor Dios Todopoderoso. El que merece la honra y la gloria es nuestro Dios Todopoderoso. Y todos los seres humanos lo traicionamos. Lo traicionamos porque pecamos. Y Él, de su pura buena voluntad, permitió que su Hijo viniera y muriera en una cruz
para reconciliarnos con Él mismo. Si los científicos entendieran eso, creo que obtendrían una buena dosis de humildad. Pero hermano, hermana, el hecho de que no concordemos en eso no debe de causar división entre nosotros. Si tú amas a Cristo, yo te amo de manera particular. Y bueno, esa es la teoría de la brecha. ¿Tú qué opinas? Francamente es una teoría fascinante en mi opinión. Realmente fascinante. Y con esto vamos a pasar al segmento de los anuncios. Primero que nada, quiero avisarte, hermano y hermana, que he leído o estoy leyendo los correos electrónicos que me están llegando sobre la convocatoria que hice a todos los creativos en el Señor. Los voy a estar respondiendo todos ellos. Primero Dios. Solo te ruego que me tengas un poco de paciencia. Pero sí los estoy leyendo todos. Y hermanos, realmente he podido ver algunos de esos proyectos. Y son proyectos increíbles, hermanos, que no sé por qué no son más conocidos. No quiero parecer hiperbólico, pero muchos de esos proyectos realmente y literalmente me sacaron lágrimas. Son expresiones hermosas del talento de unas personas que aman profundamente a mi Señor. Voy a ser muy honrado y muy bendecido de poder colaborar porque tu proyecto sea más conocido. Y si tú eres un creativo en el Señor, que quieres crear contenidos para el Señor, podcast, videos para YouTube o para cualquier plataforma, blogs, eres cantante, eres actriz, eres actor, eres escritor, cineasta, músico. Si el Señor te ha dado un talento, el Señor obviamente espera que lo uses para su servicio, para bendición y edificación de su pueblo. Así que te hago un llamado, una convocatoria a ti que eres creativo en el Señor, para que me escribas a mi correo electrónico creativos@danieltorres.blog. Y también te quiero rogar que te suscribas al canal Criaturas Creativas. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar un enlace a ese canal. Al momento de publicado este video ya debe de tener su primer video ese canal. Criaturas Creativas. Ahí vamos a estar desarrollando todos esos temas con respecto a la creación de contenidos para el Señor. Los aspectos técnicos, éticos, doctrinales y espirituales de la creación de contenidos para el Señor. Otro anuncio es que quizás ya lo sepas, pero me cerraron mi página de Facebook. Me la cerraron por revoltoso según Facebook. No lo dijeron así, pero fue lo que dieron a entender. Y es probable que sí abra otra página. De hecho, ya tengo otra página montada, pero no sé si la voy a hacer pública. Realmente no se me antoja mucho trabajar con Facebook. Pero debido a eso, debido a la censura que está ocurriendo contra los medios conservadores, todos esos medios que opinan distinto a los medios liberales y todo ese tipo de cosas, toda esa agenda liberal, que en realidad cada ser humano tiene derecho a pensar lo que quiera. Así nos diseñó Dios. Él quiere que sujetemos nuestros pensamientos a Él, pero eso es algo que hacemos voluntariamente cuando Él nos concede de su buena voluntad el hacerlo. Y entonces te decía, con respecto a esa censura, pues te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de Telegram. Abajo en la descripción de este video y aquí en la pantalla probablemente también salga, te voy a dejar un enlace para que te suscribas a mi canal de Telegram para poder estar en contacto. Y creo que son todos los anuncios por el día de hoy. Así que bien, dicho lo dicho, pregúntale al hermano. En Pregúntale al hermano respondemos preguntas que me hacen llegar a través de mi correo electrónico hermano@danieltorres.blog o a través de mis redes sociales, normalmente a través de Instagram. De hecho, ahorita ya no tengo Facebook. Twitter casi no lo utilizo. Y entonces puedo organizar mejor los mensajes a través de Instagram. Y entonces esos mensajes, esos comentarios que me dejan, yo trato de responderlos personalmente. Y algunos de ellos los selecciono para responderlos aquí en el canal, en video, para que sean de bendición para muchas personas. Así que la primera pregunta es de una hermana que se llama Janet. Estoy utilizando alias. No voy a utilizar tu nombre real. La hermana Janet dice: Hola hermano Daniel, que el Señor lo bendiga. Me gustaría que usted me sacara de una duda. Soy soltera y me gustaría llegar al matrimonio. Mi pregunta es la siguiente. Aunque me gustaría llegar al matrimonio, la idea de ser madre me resulta completamente desagradable. Completamente desagradable. Es una responsabilidad que no deseo para mi vida. Fue una decisión que tomé desde ya hace unos años. Tengo 33 años. Si yo encontrara un hombre con mi mismo pensamiento o que ya fuera padre, ese matrimonio ante los ojos de Dios sí estaría bien visto, ya que no habría hijos del mismo. De antemano agradezco su tiempo y respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermana Janet. Muchas gracias a usted y por su pregunta tan interesante.
En el capítulo pasado presenté una pregunta muy parecida a la de usted. Perdón, respondí una pregunta muy parecida a la de usted. En aquel entonces no leí las razones por las que la hermana no deseaba tener hijos. Sí deseaba casarse, pero no deseaba tener hijos. Pero ahora lo comento para que notemos la diferencia. En aquella ocasión, aquella hermana me dijo que no deseaba tener hijos, o más bien entendí que no quería tener hijos porque quería tener más libertad para servir al Señor. Sí quería tener una pareja a su lado, un hombre, un siervo de Dios, pero para ella el hecho de tener hijos parece que entorpecería o retrasaría sus deseos de servir al Señor de una manera más libre. En su caso, hermana, en su caso, hay algo que me preocupa mucho. Primero déjeme decirle, yo creo que los hijos no es lo que determina un matrimonio, no es lo que determina la validez de un matrimonio delante de Dios. Si bien el Señor diseñó el matrimonio en el principio, primero para compañía, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ese fue su propósito principal, la compañía. Pero en segundo lugar, es verdad que sí lo creó para la procreación. Eso quiere decir que la procreación, en la visión de Dios del matrimonio, sí es muy importante, pero no es lo que define la validez de un matrimonio delante de Dios, porque hay muchas mujeres estériles a lo largo de la Biblia cuyos matrimonios eran perfectamente válidos delante de Dios. Y en la actualidad hay personas que no pueden tener hijos y su matrimonio es válido delante de los ojos de Dios. Entonces, esa es mi postura con respecto al matrimonio, pero no es lo que más me preocupa, hermana. En verdad, hermana, hay algo con respecto a lo que dice que en verdad, pone una carga en mi corazón. Y realmente me preocupa. Me preocupa cuando usted dice, la idea de ser madre me resulta completamente desagradable. Completamente desagradable. Mire, hermana, yo soy padre de 2 niñas. Por una tontería de mi parte, no tengo más hijos, pero a mí me gustaría estar lleno de niños ahorita. Y creo que casi cualquier persona, cualquier hombre o mujer que haya sido madre o padre, puede coincidir conmigo que la experiencia de la paternidad o de la maternidad es una de las experiencias más hermosas que uno experimenta en esta vida. Y muchas personas que lamentablemente no pueden ser padres o madres, creo que pueden coincidir con que el no poder ser padre o madre es una de las experiencias más tristes de su vida. El asunto de la paternidad es tan importante para el Señor, o es tan hermoso a los ojos del Señor, que Él decidió relacionarse con nosotros en una relación filial de ese tipo. Él nos adoptó como sus hijos. Él, a los que creemos en Jesucristo, nos adoptó como sus hijos. Así de importante es la paternidad para el Señor, como para utilizar ese tipo de relación para relacionarse con nosotros. Y no solo eso, sino que Dios Todopoderoso decidió que su Hijo unigénito, su Hijo amado, en quien Él tiene su complacencia, descendiera, se hiciera hombre y muriera en una cruz para que todos nosotros de su creación traidora pudiéramos ser adoptados gracias a su muerte como hijos de Dios. Hermana, lo que estoy tratando de decirle es que la experiencia de la maternidad o la paternidad es algo tan sublime, trascendental para los seres humanos, que me preocupa mucho la razón por la que a usted le resulte completamente desagradable la idea de ser madre. Ese desagrado, hermana, ese desagrado puede ser solo el síntoma de otro problema más grave. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que provoca en usted ese desagrado, hermana? Si bien probablemente no estoy respondiendo a su pregunta como a usted le gustaría que la respondiera, el Señor ha puesto esta carga en mi corazón y le quiero rogar, hermana, que medite, ore mucho, ayune y pida respuestas al Señor y acérquese en persona a un pastor para que pueda platicar, a un pastor de una iglesia de sana doctrina, un pastor conforme a la palabra de Dios, para que la pueda orientar, hermana, y trate de descubrir por qué le desagrada. Ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo que Dios Todopoderoso le dé una respuesta y pueda usted conocer el origen de ese desagrado. Pues bien, hermana, espero que esto le haya sido de edificación y gracias por su pregunta. La siguiente pregunta dice, el hermano Johnny pregunta, hola querido y amado hermano, me da gusto siempre mirar sus videos. Hoy he mirado su podcast. Gracias, hermano. Gracias. Entonces fue usted el que lo escuchó. Y quisiera que me responda en alguno de sus videos esto. Hace ya casi 11 años que padezco una condición visual en las córneas que produce que vea bastante poco, tanto de lejos como de cerca. Y en estos años he escuchado mucho acerca de las sanidades de nuestro Señor, y Él en varias oportunidades me ha sanado de otras dolencias. Mi pregunta es, ¿por qué una persona no es sana, aún siendo cristiano y creyente en el poder de Dios, porque no es sana?
Esta enfermedad que estoy transitando podría ser para siempre. Yo sé que Dios tiene la potestad de sanarme, pero ¿cómo saber si tendré que estar así el resto de mis días? No me quejo de mi situación actual, pero en ciertos momentos medito mucho cuando se habla de sanidad y que muchos, por no decir todos los pastores, hablan que a fuerzas un cristiano debe recibir sanidad. Yo también lo he escuchado, hermano, que un cristiano no puede estar enfermo porque el Señor Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz, según el relato de Isaías del siervo sufriente. Yo también lo he escuchado, hermano. Muchas gracias, hermano, y disculpe las molestias. Dios le bendice a usted y a su familia. Primero que nada, Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Segundo, hermano, no es ninguna molestia. De ninguna manera, para mí es un honor servirle, hermano. Pues bien, con respecto a su pregunta, yo también he escuchado eso de muchos hermanos que predican ese tipo de cosas. Yo no creo que sean malintencionados. Cuando menos no todos ellos son malintencionados. Yo simplemente creo que no han entendido. O se dejan llevar por la corriente del mundo, por la corriente humanista del mundo. Esa corriente humanista que está contaminando la iglesia desde hace ya bastante tiempo, que dice que nuestra relación con Dios está diseñada para vivir felices aquí en la tierra, en esta tierra caída, y que forzosamente como hijos de Dios, del Dios Todopoderoso, tenemos que vivir en riqueza y salud. Déjeme leerle algo de la Biblia, déjeme leerle algo de la palabra de Dios, que creo que le puede servir. Nos puede servir para entender este asunto. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo es un hijo amado en Cristo de Pablo. Timoteo era discípulo de Pablo. Pablo lo amaba mucho a Timoteo. Y él le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya no bebas agua. Pablo, el apóstol Pablo, que obviamente tenía el Espíritu Santo dentro de él y era un hombre con poder del Espíritu Santo, igual que todos los cristianos. Sí, probablemente más utilizado por el Señor que el resto de nosotros, pero el Espíritu que vivía en Pablo, el Espíritu de Cristo que vivía en Pablo, vive en todos nosotros, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios, no es de él, no es de Cristo. ¿Ok? Este Pablo, cuando vio a su hijo en la fe amado, no declaró sobre él sanidad, no decretó sanidad, ni echó fuera la enfermedad de él, ni le dijo que trajera sus diezmos al alfolí para que el Señor le concediera su sanidad. Todo ese tipo de palabras odiosas, aborrecibles, que lamentablemente se utilizan en muchas iglesias, son un invento satánico. Pablo no declaró ni decretó sanidad sobre Timoteo. ¿Qué le dijo? Toma vino en vez de agua por tus enfermedades. Le dio consejos prácticos. Suponemos que Pablo estaba orando por él. Suponemos que Timoteo estaba orando por sí mismo. Obviamente en el corazón de Pablo estaba el deseo de que Timoteo estuviera mejor, pero no utilizó ese tipo de pases mágicos, ese tipo de cosas que rayan en la hechicería que se utilizan el día de hoy. Hermano, cuando leo su carta veo un poco de tristeza. No sé si tristeza, pero veo algo en su carta, hermano, que me despierta el deseo, hermano, de ir a donde usted y abrazarlo fuertemente y decirle, hermano, quiero que Dios te sane. En verdad quiero que Dios te sane, mi hermano. Pero me parte el corazón que muchas personas tengan esa duda y ese tipo de conflictos en su corazón debido a lo que escuchan decir de personas que no se interesan en la palabra de Dios, que repiten como pericos lo que escuchan en otra parte, que no se acercan a la palabra de Dios con humildad, no abren sus Biblias y le dicen, Señor, muéstrame las maravillas de tu ley para no pecar contra ti. Señor, si me quieres utilizar para este pueblo, muéstrame las maravillas de tu ley. Abre mi corazón como el de Lidia a tu palabra para que entienda tu santa y soberana voluntad y así yo compartirla con mis hermanos. No, dicen lo primero que se les ocurre. Y eso ocasiona tristemente unos conflictos en el corazón de muchas personas, mi hermano. Primero que nada, Dios Todopoderoso puede sanarlo en este momento, si Él así lo decide, hermano, en su santa y soberana voluntad. Lo que nos dice el Señor en su palabra es que presentemos todas nuestras peticiones delante de Él, con toda oración, ruego, súplica, acción de gracias, y que Él, ante esas peticiones, nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Yo sé que usted lo sabe, hermano. Lo que lamento mucho es que la exposición a ese tipo de personas le creen esos conflictos en su corazón. ¿El Señor puede sanarlo? Sí, sí puede sanarlo, mi hermano.
¿Va a tener que pasar el resto de su vida con esa enfermedad? No lo sé, mi hermano. No lo sé. Dios sí lo sabe. Preséntele su petición, su duda al Señor con toda oración, ruego y acción de gracias y reciba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que yo sé que la tiene, hermano. Su carta lo dice. Y por favor, no escuche a esos charlatanes, hermano. Mi deseo, el deseo de mi corazón y mi oración va a hacer que el Señor lo sane, hermano. Pero en mi mente finita, debo de aceptar que no sé si el Señor lo va a sanar, hermano. Él lo sabe. Pero el deseo de mi corazón es que sí lo sane. Como le digo, hermano, voy a estar orando por usted. Voy a pedir por su sanidad. Pero tenemos que esperar en el Señor. Al final, esta vida, hermano, esta vida que estamos viviendo en este momento, es solo una rayita en la cinta métrica de la eternidad. La eternidad es donde vamos a pasar todo el tiempo, nuestra verdadera vida, allá con el Señor, donde no hay enfermedad, no hay llanto. Aquí tenemos que estar un poco de tiempo más, nada más. Y allá nos veremos, hermano, nos veremos para adorar a nuestro Señor por el resto de nuestra eternidad. Hermano Johnny, le mando un fuerte abrazo a la distancia. Que el Señor le bendiga. Siguiente pregunta, que no es una pregunta, es un comentario de una persona en Instagram. Dani dice en Instagram: hola, creo plenamente en el matrimonio delante de Dios, solo que a veces veo personas no casadas que viven juntos más comprometidos y fuertes que matrimonios cristianos cercanos, los cuales hablan casi siempre sobre divorcio. Esto último me entristece porque pienso que los matrimonios cristianos deberían de ser mayor ejemplo. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Los matrimonios cristianos deberían ser mayor ejemplo. Lamentablemente no es así. Y es precisamente el propósito de todos mis videos, o cuando menos de todos los videos donde hablo acerca del matrimonio. Precisamente ese es el propósito. Debemos ser la luz de este mundo, la sal de este mundo, ejemplo para los mundanos, para los inconversos. Al respecto, quiero decirle algunas cosas, mi hermano. Primero que nada, gracias por su pregunta, por su comentario, es muy, muy interesante. Yo también lo he visto. Primero quiero comentarle algo. No todos los que parecen estar fuertes o felices o contentos lo están. Usted no conoce lo que ocurre tras las puertas de ese matrimonio. Créame cuando le digo que las personas pueden fingir estar bien. Lo digo por aquellos matrimonios que usted ve y que yo veo que aparentemente están fuertes. Entonces, podría ser simplemente que los matrimonios cristianos son más sinceros, son más abiertos, son más honestos, son más transparentes. Al final, hermano, el matrimonio no se trata de parecer firme. El matrimonio se trata de permanecer unidos en contra de todas las circunstancias. Todos los matrimonios atraviesan tiempos difíciles. Eso se lo garantizo, hermano. Se lo garantizo. Todos los matrimonios, en algún momento u otro de su vida matrimonial, atraviesan momentos difíciles. Todo el matrimonio se trata de permanecer juntos. El hecho de que las relaciones entre personas que no están casadas no hablen de divorcio, simplemente significa, primero, que no pueden divorciarse. Si no están casados, no se pueden divorciar. Segundo, que no hablen de separarse no quiere decir que no estén considerando separarse. Y por otro lado, los matrimonios cristianos que hablan de divorcio puede ser simplemente que son más transparentes. Los cristianos debemos ser más transparentes. Pero es precisamente ahí, cuando llegan esos pensamientos, cuando más unidos deben de estar el hombre y la mujer. El matrimonio se trata de que el hombre debe de hacer todo lo humanamente posible para que la mujer tenga una vida plena. ¿Qué es una vida plena? No es riqueza, no es belleza, no es posesión de cosas. Se trata básicamente de dos cosas: protección y santidad. Todo lo que esté haciendo el varón debe de tener el propósito de llevar a la santidad a su mujer y de hacerla sentirse protegida. Es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros, con su iglesia. Está santificando a su novia y la hace sentirse protegida en este mundo caído. El problema es que muchos cristianos están comprando la idea de que el divorcio es la primera opción para la resolución de conflictos. No es cierto. Esa es una mentira de Satanás. El divorcio no es la primera opción. La primera opción, el deber, es el perdón y la reconciliación. ¿Por qué? Porque eso refleja el mensaje del Evangelio. Eso refleja a Cristo en esa relación. Muchas gracias, mi hermano, por su comentario. El Señor le bendiga. Así es que, hermano, hermana, te quiero rogar que te suscribas a mi nuevo canal Criaturas Creativas. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar un enlace. Y abajo en la descripción de este video también te voy a dejar un enlace a donde puedes descargar este podcast en Google, en Apple y en Spotify. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Cristianos contra el Mundo. Yo soy Daniel Torres.